¿Te imaginas que tu procesador de textos no solo entienda lo que escribes, sino también lo que quieres decir? Que pueda ayudarte a pensar, a estructurar tus ideas, a corregirte sin juzgarte y hasta traducirte en paralelo lo que escribes sin que pierdas el formato original del documento. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Está pasando ahora mismo. Y lo más sorprendente es que no lo ha hecho ni Google, ni Microsoft, ni OpenAI. Lo ha hecho un software que quizás no conozcas bien, pero que ya usan más de 600 millones de personas cada mes en todo el mundo. Se llama WPS Office, y aunque en apariencia parezca otro Word gratuito más, lo cierto es que esconde una historia mucho más curiosa. Una historia de ingeniería inteligente, de IA aplicada de forma discreta y de una de las herramientas más potentes y ligeras que puedes instalar en tu ordenador hoy en día, porque WPS no es nuevo. Fue fundado en 1988 y lleva más de 36 años desarrollando software ofimático. Y ojo, tiene presencia en más de 220 países. Y aún así, muchos siguen sin saber todo lo que es capaz de hacer. Pero para eso estoy yo aquí, para enseñarte cómo la IA también nos puede ayudar en nuestro día a día, en nuestra productividad, para así tener más tiempo para otras cosas. Estamos hablando de un gigante silencioso que ha crecido sin hacer ruido, pero que hoy podría estar cambiando la forma en que trabajas. Y no, este no es un vídeo patrocinado al uso. Hoy vamos a tratarlo como lo que es. Vamos a ver la ciencia y la tecnología detrás de esta herramienta ofimática. Una pequeña revolución que, como otras muchas en la historia, ha pasado desapercibida para la mayoría, pero que podría redefinir cómo trabajamos, estudiamos y escribimos, porque esto va más allá de escribir documentos o hacer hojas de cálculo. Va sobre cómo la inteligencia artificial ha llegado al escritorio, al día a día, al procesador de textos, sin que apenas nos demos cuenta, y cómo lo ha hecho desde un lugar inesperado. Una alternativa gratuita, ligera y funcional a Microsoft Office y Adobe Acrobat, que funciona incluso en ordenadores con más de 10 años de antigüedad. Sí, lo que oyes, ya puedes desempolvar tu chatarra, porque este programa funciona allí de maravilla. ¿Te vas a gastar una pasta para regalar a tu hijo un ordenador para escribir textos cuando tienes tu antiguo PC dentro del armario? ¿No, verdad? Hoy vamos a explorar la frontera invisible entre la tecnología cotidiana y la ciencia avanzada. Vamos a desentrañar los principios computacionales, lingüísticos y de ingeniería que hay detrás de WPS Office y por qué podríamos estar usando sin saberlo una de las implementaciones de IA más elegantes y útiles de esta época. Y además, gracias a WPS Office, vamos a sortear entre todos vosotros 15 códigos de suscripción para que podáis disfrutar de la versión Pro durante 3 meses totalmente gratis. Esta versión os dará acceso a más almacenamiento en la nube, plantillas premium y la posibilidad de editar PDFs, entre otras funciones avanzadas. Porque aunque WPS es completamente gratuito y podéis descargarlo sin coste alguno, también tiene funciones premium y son precisamente esas las que vamos a regalar. Y participar es muy fácil. Solo tenéis que dejar un comentario en este vídeo y también en mi cuenta de Instagram, JJPriegoTV, y cuando realice el sorteo me pondré en contacto con los ganadores para enviarles su código de suscripción. Ya veis, súper sencillo. Por cierto, en la descripción de este vídeo y en el comentario destacado os dejo toda la información, junto con el enlace para que podáis descargar esta increíble herramienta gratuita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Piensa en tu primer contacto con un procesador de textos. Tal vez fue WordPerfect, WordStar o incluso el viejo Microsoft Word 97. Sí, lo reconozco, soy un poco vejestorio, pero no me quejo. Pues bien, todos compartían una cosa en común. Eran herramientas pasivas. Tú escribías, ellas esperaban. Pero ahora estamos en otra era. Hoy, cuando abres un documento en WPS Office, no estás abriendo una hoja en blanco. Estás abriendo un espacio de colaboración entre tú y una inteligencia artificial. Vale, espera, ¿colaboración con una IA en un procesador de textos? Sí, porque WPS Office no es solo una copia ligera de Word,
es una suite ofimática todo en uno que integra en su núcleo un conjunto de funciones impulsadas por inteligencia artificial. Desde un corrector ortográfico que aprende tu estilo, hasta un sistema de traducción paralelo que mantiene el formato original, pasando por un generador automático de presentaciones, un revisor gramatical, un redactor de contenido e incluso un asistente para hablar con tus PDFs. Sí, hablar con tus PDFs, literal. Pero antes de entrar en detalles sobre esas herramientas, hablemos de algo más sutil y más impresionante aún. ¿Cómo se ha logrado meter todo esto en un programa que pesa apenas 214 megas? Sí, 214. ¿Has visto cuánto ocupa Office hoy? ¿O Adobe Acrobat? Eso tiene nombre, ingeniería. Optimización, ciencia aplicada a lo cotidiano. Piénsalo un momento, ¿cómo puede un programa que ocupa menos que un archivo de vídeo de TikTok incluir todo lo necesario para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, editar PDFs, firmarlos digitalmente y encima integrar inteligencia artificial? Pues la respuesta está en la combinación de diseño modular, optimización de recursos y una arquitectura de software que prioriza la eficiencia sobre la abundancia. Y en términos científicos, esto tiene mucho que ver con cómo se gestiona la carga computacional. Verás, cuando abres Microsoft Office o Adobe Acrobat en un portátil, por ejemplo, de hace 5 o 6 años, es posible que escuches cómo el ventilador empieza a zumbar, como si estuvieras lanzando un cohete. Pues eso, es porque estas aplicaciones cargan un montón de procesos en segundo plano, muchos de ellos pensados para ofrecer experiencias complejas o integración con servicios en la nube, que no siempre necesitas. Pues bien, WPS en cambio ha adoptado una lógica distinta: mantener el núcleo del programa lo más ligero posible y usar extensiones solo cuando es necesario. Y así consiguen algo muy poco común hoy en día: un procesador de textos y una herramienta de PDFs que no ralentiza tu ordenador. Y esto en lenguaje de sistemas operativos se llama ejecución optimizada por módulos, y es una técnica que nació en entornos de programación con pocos recursos, como los sistemas embebidos, pero que aquí se aplica para la ofimática. Es decir, ciencia de la eficiencia, tecnología de la buena, pero no se trata solo del peso del software. También es cuestión de accesibilidad digital. Hay millones de personas en el mundo que no pueden permitirse pagar una suscripción mensual a Office o que pierden su licencia educativa al terminar la universidad. Pues para todos ellos, WPS ofrece algo muy valioso, una alternativa gratuita que es 100% compatible con documentos de Word, Excel o PowerPoint. Y no es que lo digamos nosotros, es que puedes abrir un .doc, un .excel o un .ppt sin que se desconfigure el formato, algo que ni siquiera otras suites gratuitas logran con tanta fidelidad. Y aquí entra en juego otra capa tecnológica, el parsing de archivos binarios complejos, o dicho de forma sencilla, el sistema que permite leer y escribir archivos con una precisión casi quirúrgica, sin romper el diseño ni la estructura interna. Y esto implica ingeniería inversa, análisis de formatos cerrados y muchos años de desarrollo detrás, porque aunque Microsoft ha publicado parte de sus especificaciones de archivo, replicarlas de forma encima muy precisa no es nada fácil. Así que sí, detrás de cada documento que abres correctamente en WPS hay un trabajo enorme de ingeniería. Ahora bien, lo que de verdad marca la diferencia hoy en día es esto: la inteligencia artificial integrada, porque claro, tú puedes tener un buen editor de texto, ¿vale? Pero si ese editor empieza a entenderte, a sugerirte ideas o a ayudarte a escribir, y WPS ahí, no es simplemente un añadido, es un entorno de productividad cognitiva. ¿Cómo? A ver, pongamos un ejemplo. Supón que estás escribiendo un trabajo en inglés y no dominas muy bien el idioma. Pues con WPS puedes usar el corrector gramatical con IA que no solo te corrige errores, sino que te propone mejoras de estilo, te reescribe frases y encima mantiene el formato original del documento. Ah, y sin subir nada a la nube. Todo en local, seguro, rápido. Y aquí entra un punto fundamental que muchas veces se pasa por alto: la privacidad de tus datos. Porque WPS mantiene altos estándares de seguridad y ha confiado su infraestructura a Amazon Web Services, uno de los entornos más seguros del mundo digital. Y no lo digo yo, lo dice directamente Amazon en su estudio de casos sobre WPS, y donde se detalla cómo protegen la información de millones de usuarios.
Porque cuando usas inteligencia artificial integrada, también quieres tener la certeza de que tus datos no se están compartiendo ni vendiendo a nadie. Y esto se consigue gracias a la combinación de modelos de lenguaje entrenados específicamente para tareas de revisión, algo que se ha vuelto mucho más accesible desde el auge de los llamados LLMs o llamas, que significa Large Language Models o en español modelos del lenguaje de gran tamaño. ¿Y qué es eso exactamente? Pues imagina que alimentas a un programa con miles de millones de palabras, frases, libros, artículos, correos, tweets, conversaciones. Pues bien, todo ese material sirve para que el sistema aprenda cómo escribimos los humanos, qué palabras usamos, qué estructuras repetimos, cómo cambiamos de tono, qué errores cometemos. Y lo más importante, ¿cómo corregirlos? Pues un llama es como una especie de cerebro artificial, entrenado en el uso del lenguaje humano. No entiende lo que decimos como lo haría una persona, pero sí reconoce patrones, predice lo que viene después en una frase, sugiere formas más claras de decir algo, o incluso, como te he comentado, puede traducir manteniendo el estilo. ¿Te suena ChatGPT, BART, Claude, Copilot, DeepSeek? Pues todos esos funcionan gracias a modelos de este tipo. Y aquí viene lo interesante. Normalmente, para usar estos modelos, tienes que ir a una página web, copiar tu texto, pegarlo en un chatbot y luego volver a copiar la respuesta al documento. Un proceso poco natural, lleno de pasos intermedios. Y WPS, en cambio, ha logrado meter esa tecnología directamente en el flujo de trabajo ofimático. No tienes que salir de tu documento, no hay que pegar nada, no hay que interrumpirte. Solo seleccionas un texto y la IA trabaja contigo. Silenciosa, útil, precisa. Y esto cambia por completo las reglas del juego, porque convierte algo que antes era avanzado y complejo en algo cotidiano y transparente. Mola, ¿eh? Y si lo que quieres es crear una presentación a partir de tus ideas, pues aquí también puedes, porque WPS AI puede generar una diapositiva en segundos con una estructura coherente, texto preliminar y diseño visual incluido. Algo que me va genial para dar clases en la universidad. Sí, como si tuvieras un diseñador trabajando contigo. Solo que este diseñador vive dentro del programa y no cobra por hora. Y ahora imagina esto. Eres estudiante, acabas de terminar la universidad y como buen universitario te quedaste sin acceso a la licencia gratuita de Office que te daba la uni. Y vas a abrir tu currículum para actualizarlo y, sorpresa, Word te dice que tienes que pagar. ¿Te suena? Pues a muchos sí. Pero aquí es donde entra WPS como ese amigo que aparece justo cuando más lo necesitas. Con WPS puedes abrir el documento, editarlo, exportarlo a PDF, incluso firmarlo digitalmente y todo sin pagar ni un euro. Y lo mejor, sin perder el formato. Porque sí, como te estoy diciendo durante todo el vídeo, WPS es completamente compatible con los archivos de Microsoft, incluso en esas tablas con columnas ajustadas al milímetro y fuentes rarísimas. Además, si quieres traducir ese currículum para enviarlo en otros idiomas, hasta hace poco la solución era copiar y pegar párrafos en Google Translate, perder el formato y luego pasarte media hora arreglando espacios y saltos de línea. Pues ahora con WPS Office es mucho más sencillo. Solo tienes que seleccionar el texto y activar la función de traducción paralela con inteligencia artificial. El contenido se traduce directamente dentro del documento, manteniendo intacto el formato original. Sí, también como si tuvieras un traductor profesional sentado a tu lado, pero gratis. Pero esta gente no solo han pensado en estas cosas, en quién necesita traducir un currículum, porque si alguna vez también has redactado un email en inglés con la inseguridad de que suena a Google Translate, esto también te interesa, porque WPS AI revisa tu texto y te ofrece una versión más natural, fluida y gramaticalmente correcta. Y todo desde el propio procesador de texto, sin necesidad de copiar, pegar o exportar el archivo. En resumen, es como tener un corrector nativo siempre disponible, trabajando contigo en segundo plano. Discreto, preciso y con un nivel de inglés que supera el de la mayoría de quienes lo usan como segunda lengua. Y ojo que este programa no solo sirve para estudiantes, porque imagina que eres una startup pequeña y acabas de pasar de 10 a 20 empleados y de repente tus costes de licencias de Office se disparan un 50%. A veces lo que parece un problema tecnológico en realidad
es un problema de economía computacional, de escalabilidad. Pues aquí, WPS ofrece una alternativa sólida, ya que puedes seguir trabajando con documentos de Word y hojas de Excel sin cambiar de entorno, sin tener que volver a formar al equipo, y con una versión gratuita que ya cubre prácticamente todas las necesidades. Y si en algún momento quieres ir un paso más allá y acceder a funciones premium, la suscripción sigue siendo mucho más económica que otras suites tradicionales. Y recuerda que gracias a WPS estoy sorteando 15 códigos de suscripción para que podáis probar esas funciones premium durante 3 meses totalmente gratis. Toda la información la encontrarás en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo. Como ves, esto es ciencia aplicada a la gestión, optimización de costes, eficiencia digital, porque muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos en naves espaciales, robots o nanotecnología, pero la verdadera innovación, la que cambia vidas reales, está en cosas como esta. Como cuando instalas WPS en un portátil viejo, ese que tenías abandonado en un cajón, y descubres que funciona bien, que puedes abrir 20 documentos sin que el sistema se cuelgue, porque, como te he dicho antes, pesa solo 214 megas, menos que algunas actualizaciones del sistema operativo. Y esto se consigue gracias a una arquitectura liviana optimizada para múltiples sistemas operativos, con un motor de renderizado que no depende de librerías pesadas, y un consumo de RAM que parece salido de otra década. Sí, parece que estás usando software de 2025 en un portátil de 2013. Y claro, también está el clásico drama de los PDFs. Todos hemos estado ahí. Tienes que firmar un documento, editar un número mal puesto, subrayar algo o borrar una página. Y de pronto te das cuenta de que Adobe Acrobat te pide una suscripción solo para poder mover una línea. Un clásico, vamos. Pues con WPS todo eso está integrado. Edición, anotación, firma digital, reorganización de páginas, sin necesidad de comprar otro programa, sin instalar nada más. Todo en la misma interfaz. Y lo mejor es que puedes usar funciones como Chat PDF, donde literalmente puedes preguntarle a un documento. Por ejemplo, hazme un resumen del texto, o qué cláusulas hay sobre la renovación, o dónde se menciona la penalización, y el sistema te responde. Y no con conjeturas, sino con frases extraídas directamente del contenido. Es como tener un abogado de bolsillo, o al menos un buen pasante dentro del programa. Y en este punto, quizás te estés preguntando, vale, sí, WPS es ligero, rápido, tiene IA y muchas funciones útiles. ¿Pero qué tiene que ver esto con la ciencia? Pues tiene todo que ver, porque lo que estamos viendo aquí es un ejemplo brillante de algo que la ciencia computacional ha estado buscando durante décadas. Integración fluida entre ser humano y máquina. No es solo cuestión de programar funciones útiles, es cuestión de diseñar interfaz cognitiva, una forma en que la herramienta no solo obedece, sino que comprende lo que necesitas, que anticipa, que se adapta a tu lenguaje, a tu ritmo de trabajo, incluso a tu idioma nativo. Y esto es la frontera entre software y compañero digital. Y para lograrlo, hay que aplicar principios científicos que vienen de distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, o PLN para abreviar, es la rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas entiendan el lenguaje humano. No solo palabras sueltas, sino frases completas, intenciones, estilo, tono. Es lo que hace posible que la IA sepa si estás escribiendo un correo formal, un resumen. Después está el diseño de UX, que significa experiencia de usuario. Es decir, cómo se diseña un programa para que sea fácil, cómodo e intuitivo de usar. En lugar de bombardearte con botones, ventanas y menús complicados, lo ideal es que todo esté en su sitio, al alcance de un clic. Y eso también es ciencia. Entender cómo piensan las personas, cómo se mueven por una pantalla, cómo toman decisiones. Y otro concepto fundamental es la teoría de la carga cognitiva. Esto suena muy técnico, pero es muy sencillo. Tu cerebro tiene un límite para procesar información a la vez. Si un programa te lanza demasiadas opciones, ventanas emergentes o decisiones al mismo tiempo, te abruma. Y la buena tecnología reduce esa carga. Te da solo lo que necesitas en el momento justo, sin distracciones. Por ejemplo, WPS no te llena de pantallas ni menús extraños cuando usas la IA, simplemente funciona. Y también está algo llamado inteligencia artificial distribuida, que
Dicho de forma simple, significa que parte del trabajo de la IA se puede hacer en tu propio dispositivo, tu ordenador o tu móvil, sin tener que depender siempre de Internet o de servidores externos. Y esto hace que todo funcione más rápido, más seguro y sin tener que enviar tus datos a ningún sitio. Y WPS Office está usando todo esto, pero lo hace de una forma silenciosa, casi invisible, porque lo más potente no es que veas un botón gigante que diga IA. Lo verdaderamente revolucionario es que ni siquiera notes que estás usando inteligencia artificial, aunque la estés usando todo el tiempo. Piénsalo, antes la IA era algo lejano, algo de laboratorios, de papers científicos o películas de ciencia ficción, pero ahora está en tu hoja de cálculo, en tu resumen automático, en esa tabla que se genera sola, en esa presentación que se arma mientras tú escribes las ideas. Estamos viviendo un momento muy especial, la normalización de la IA como herramienta cotidiana, como asistente de tareas intelectuales. Y eso nos obliga a repensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto seguimos siendo los autores únicos de nuestros textos cuando una IA nos sugiere frases, títulos o sinónimos? ¿Dónde acaba tu estilo y dónde empieza el suyo? ¿Y si tu hoja de cálculo no solo procesa datos, sino que te los explica? ¿Y si un día te corrige no solo un error de sintaxis, sino una falacia lógica? Estas son preguntas que antes solo se hacían los filósofos de la tecnología, pero ahora la estás viviendo tú, sin darte cuenta, mientras escribes un informe o editas un PDF. Y lo más interesante es que esta tecnología no ha llegado desde un laboratorio universitario ni desde un anuncio en la Super Bowl. Ha llegado desde un software que parece una herramienta de oficina más, pero que en realidad está marcando el comienzo de una nueva relación con la inteligencia artificial. La IA ya no es un destino al que llegamos con chips futuristas y gafas de realidad virtual. La IA está en lo cotidiano, en lo que usamos cada día para trabajar, estudiar, comunicar y también crear. Y eso cambia por completo nuestra visión del futuro. Antes, pensábamos que trabajar con IA implicaba grandes sistemas, ordenadores cuánticos o robots con voz metálica. Pero ahora sabemos que una IA también puede ayudarte a estructurar un ensayo, a redactar una carta de presentación o a resumir un documento legal sin que tú tengas que ser abogado. Es más, ni siquiera tienes que entender cómo funciona la IA para usarla bien. Lo que necesitas es que esté bien diseñada, bien integrada. Y eso es exactamente lo que hace WPS con sus funciones. Esas funciones ya que se convierten en parte del flujo de trabajo, sin interrumpirte, sin complicarte, sin hacer que te sientas tonto. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante, la tecnología invisible. Porque dicen algunos expertos que la buena tecnología es aquella que desaparece, que no se nota, que simplemente funciona. Igual que no piensas en la electricidad cada vez que enciendes la luz, tampoco deberías pensar en usar IA cuando resumes un texto o traduces un párrafo. Solo deberías obtener lo que necesitas. Punto. Y ahí es donde WPS está marcando un camino interesante, el de una inteligencia artificial que no pretende ser la protagonista, sino un apoyo discreto que siempre está ahí. Así que la próxima vez que abras un documento en WPS, recuerda esto, no estás solo. Tienes contigo una IA que, sin llamar la atención, está ahí para ayudarte. Y eso, si lo piensas bien, es casi poético. Y recuerda que además, gracias a WPS Office, tienes la oportunidad de probar sus funciones premium totalmente gratis. Estoy sorteando 15 códigos de suscripción para 3 meses de la versión Pro. Solo tienes que dejar un comentario en este vídeo y también en mi cuenta de Instagram JJPriegoTV. Y muy pronto haré el sorteo y me pondré en contacto con los ganadores para enviarles su código. Toda la información y el enlace para descargar WPS Office lo encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. ¿Te ha gustado este recorrido? ¿Te esperabas encontrar tanta ciencia en un simple programa de ofimática? Pues déjanos tu opinión en los comentarios y dime si la has probado ya, si conocías sus funciones de IA y qué te ha parecido. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un buen like, suscribirte al canal y compartirlo con esa persona que todavía sigue pagando cada año por escribir en Word. Y recuerda que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.